Bueno, buenas tardes, soy Julio Burman y estoy coordinando esta nueva reunión del Instituto de Sociología Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. El tema que tenemos hoy en el marco de este ciclo sobre elecciones en América Latina son las elecciones en Paraguay que ocurrieron ayer, domingo 22 de abril, elecciones presidenciales y de otros cargos, pero fundamentalmente lo que nos interesa aquí son las elecciones presidenciales. Estas elecciones se dan en el marco de una serie de un ciclo electoral latinoamericano 2018 que es particularmente intenso, ¿no? Es un año, como ya pasa cada 4 años aproximadamente, en el que se sincronizan elecciones en varios países, y en este caso tenemos elecciones en los principales países en territorio y población, y también en peso económico, porque tenemos presidenciales en Brasil, en México, en Colombia, y también tuvimos en Costa Rica. Tenemos también elecciones intermedias en otros países, pero ya con estos que acabo de mencionar tenemos agenda suficiente para analizar. Paraguay es un caso interesante porque por muchas razones, obviamente razones paraguayas, pero también a nivel regional, porque fue uno de los países que tuvieron mucho que ver con el conflicto de la integración regional en los últimos años, tanto en el Mercosur como en la UNASUR. Y menciono la integración regional porque es una de las variables que nos permiten hablar con cierta propiedad de ciclos políticos regionales. Hay una tendencia un poco simplificadora a hablar de oleadas políticas en la región, izquierda, derecha, etcétera, etcétera, que después cuando uno empieza a ir a los casos comienza a descubrir que en realidad los factores domésticos son más importantes para explicar el proceso que aquellos que pueden ser regionalizables. Ahora, Paraguay tiene esta característica que lo hace particularmente interesante porque fue un país que de alguna forma con el proceso de destitución muy forzada y polémica de Lugo puso en jaque su membresía en el Mercosur, y al mismo tiempo fue uno de los países que bloqueó el ingreso a Venezuela, fue uno de los primeros países que incorporó la regionalización confrontativa, digamos, con el caso venezolano, y también fue uno de los países de mayor resistencia a UNASUR, que estamos en este momento en su proceso de suspensión / crisis. Por lo tanto, es un país que tiene esta característica que lo hace particularmente interesante, ¿no? Paraguay va a ser presentado en este conjunto de presentaciones por la doctora Magdalena López, que está aquí a mi izquierda. Ella es licenciada y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y además de ser investigadora del CONICET, trabaja particularmente el caso de Paraguay, coordina un grupo de estudios de Paraguay en el Instituto Germani de las Facultades Sociales de la UBA y viene siguiendo este tema con atención y nos va a comentar un poco y va a analizar para nosotros esta elección que tuvo lugar el día de ayer, que tiene una característica, ya vamos a comentar cuáles son los resultados y sus implicancias, pero tiene la característica de que vuelve a poner al Partido Colorado de verdad en la política paraguaya. El Partido Colorado es un partido que depende cómo uno haga la cuenta, tuvo presencia predominante en la política paraguaya. Algunos dicen que directamente hay que remitirlo a toda la historia paraguaya, al actual partido ANR, Partido Colorado, pero tuvo la característica de tuvo varios presidentes que de alguna forma se montaron sobre el partido, o algunos dicen un poco más peyorativamente, alquilaron la maquinaria del Partido Colorado, pero venían de otro lado, el caso Cartés, Guasmos y Rodríguez, mientras que ahora tenemos un candidato ganador que proviene de una carrera política en el partido, o eso es lo que por lo menos parece en una primera mirada. Así que tiene esta característica que en un momento en el cual pareciera que los partidos van desapareciendo de la escena política de muchos países, en Paraguay pareciera que está sucediendo lo contrario, o eso es por lo menos mi primera mirada, que es tal vez un poco más superficial que la de nuestra invitada especial. Así que le cedo el micrófono a Magdalena López. Muchas gracias por la invitación. Veo que traje el cupo femenino además, así que eso está muy bien. Voy a dar por hecho que todos los que estamos acá reconocemos bastante la realidad política del Paraguay, así que voy a hacer una especie de breve introducción
Si uno quiere más o menos analizar la importancia de los partidos políticos en Paraguay, la historia política contemporánea de Paraguay se puede dividir en bloques de gobierno por partidos. De 1904 a 1940 gobernó el Partido Liberal, con dos excepciones que no las vamos a nombrar. Una es la Revolución Febrerista y otras son dos revueltas internas. De 1940 a 1947 se llevó adelante la dictadura de Higinio Morínigo, que se llamó la dictadura sin partidos, lo cual nos da una importancia de lo que eran los partidos para que una dictadura se autodenomine sin partidos. La dictadura sin partidos termina negociando con el Partido Colorado. En 1947 aplasta la que se llamó Guerra Civil, que el Partido Colorado llama como la Revolución Colorada. Se impone el Partido Colorado a partir de 1948 hasta el 2008. Eso incluye de 1954 a 1989 también la dictadura estronista. En el 2008 triunfa Lugo, en el 2013 vuelve el Partido Colorado. Por lo tanto, yo las lecturas que tienden a decir que el Partido Colorado puede haber perdido importancia, sé que hay una línea de la sociología política que desde Argentina estudia Paraguay que dice eso, yo en general la desacredito. Me parece que todos los candidatos que tienen posibilidades de ganar tienen que negociar con el Partido Colorado. No es así como funciona la lógica. Y los candidatos que se van del Partido Colorado le arrastran votos pero nunca llegan a desterrarlo completamente. Es el caso de Lino César Oviedo, a quien reconocemos porque entre otras cosas se exilió en Argentina. Así que tenemos los dos partidos tradicionales, entonces el Partido Liberal y la Asociación Nacional Republicana o el Partido Colorado, y terceras fuerzas que fluyen constantemente con intenciones de, establecerse en la política. De hecho, si vemos este cuadro que está en la primera hoja, van a ver que está el Partido Colorado al lado del Partido Liberal y en un gris más clarito, debe aparecerles a ustedes, están las terceras fuerzas. Como verán, han tenido mejores y peores elecciones, pero en general no logran imponerse nunca como una opción válida. La más cercana en la que han estado fue en el 2003. En el 2008, que es el año en el que gana Lugo, ven claramente que si suman la tercera fuerza, que era un desprendimiento del Partido Colorado, liderado por Lino César Oviedo, y el Partido Colorado, se hubieran impuesto sobre la candidatura de Lugo, que era liberal, más todos los partidos y esa variedad que significó. Esto me lleva al segundo punto que quería nombrar, que es que desde Argentina en general solemos analizar la realidad paraguaya con algunos sesgos de nuestra propia grieta, entonces tratamos de encontrar quién es la línea kirchnerista y quién es la línea macrista. Esto me ha sucedido mucho en las últimas 2 semanas, en todas las entrevistas que me hicieron. Me han llegado a preguntar para un diario cuál es el malo. No sé, como tratando de replicar cierto posicionamiento ideológico respecto a la política argentina. Este es un problema que todos los que estudiamos Paraguay desde acá atravesamos y que tenemos que tratar de sobreponernos, sobre todo porque es mucho más complejo que eso. De hecho, si por ejemplo pensamos que cuando Alegre, que es el representante del Partido Liberal en la Alianza Ganar, la que se opuso ayer al Partido Colorado y perdió, cuando él vino a Argentina a hacer campaña, dado que en Argentina viven en torno a 550.000 paraguayos que pueden votar, todos creían que, como es del mismo frente que Lugo, se iba a juntar con el Frente Progresista o con el kirchnerismo, y la verdad es que Alegre terminó sacándose fotos con Raúl Alfonsín y Lilita Carrió, porque el partido de Alegre, que es el Partido Liberal, es un partido históricamente hermano a la UCR. Por lo tanto, la gente acá esperaba como fotos mucho más rimbombantes, en términos de, por ahí, no sé, una entrevista de Página 12, donde me hicieron una consulta de ese tipo, y no, después Alegre terminó en una foto con el otro lado de la grieta argentina, porque no responde a esa grieta. Paraguay es un país que desde el 2003 aproximadamente crece ininterrumpidamente, ¿no? Se lo conoce en algunas partes del mundo como milagro sudamericano, algo que en general en Sudamérica no reconocemos. Crece y crece mucho, de hecho el sector agrario entre 2012 y 2013 creció un 57%, es casi el único caso en la región que tiene de ese despegue. Lo que sucedió entre 2012 y 2013, entre otras cosas, es la incorporación de un conjunto muy amplio de semillas transgénicas, pero bueno, ese es otro tema, ahí está la explicación de por qué pegó ese salto productivo. Y el gobierno de Cartes, si bien estuvo atravesado por muchísimas crisis, es decir, el gobierno que deja la presidencia ahora del Partido Colorado, también tuvo algunos logros como, por ejemplo, haber duplicado la cantidad de impuestos que se recaudan, ¿no? Entonces esto fue una de las fuertes de campaña del Partido Colorado, es decir, ellos son los progresistas, ellos son los que van a redistribuir, pero nosotros llegamos a recaudar el doble en impuestos que el luguismo, ¿no? Entonces, si bien
las causas de por qué recaudaron más tiene que ver con arreglos con la élite económica, de cobrar menos impuestos pero más cantidad de impuestos, digo, redistribuyeron la base impositiva, sirvió discursivamente para asegurarle a la gente que los que ahora no pagan impuestos no van a tener más impuestos que los que existen, ¿no? Esto es importante porque en la campaña de Alegre, en Alianza Ganar, insistía con que iban a incorporar impuestos que el Partido Colorado venía vetando históricamente. Por ejemplo, al tabaco, dado que Cartes es el presidente actual es tabacalero, y a la soja en estado crudo. Hablo de la economía porque es bastante importante para América Latina entender dónde están los jugadores económicos más o menos organizados para saber hacia dónde van los apoyos. Las elecciones de ayer, que es lo que me habían invitado estrictamente a hablar, no me quiero ir del tema, nos presentaban entonces a Mario Abdo Benítez, a quien conocemos como Marito, no sé si se acuerdan del famoso eslogan Mauricio es Macri, bueno, en este caso sería Marito es Mario, le dicen Marito para diferenciarlo de su padre, que se llama igual. Su padre fue secretario privado del general Stroessner durante toda la dictadura. Y su abuelo también fue un general muy importante durante la dictadura, su abuelo materno, o sea, sus dos ramas familiares están muy cercanas a la dictadura del general Stroessner, a la dictadura colorada del general Stroessner. Ese era el candidato del Partido Colorado que se impuso en las internas. En las internas él se candidateó como la persona anti-Cartes, es decir, como la facción interna del coloradismo que no estaba con el presidente. Obviamente luego, en el medio, el Partido Colorado tiene una costumbre muy habitual que se conoce como abrazo republicano, viene de que el Partido Colorado se llama Asociación Nacional Republicana. Entonces en el abrazo republicano se unifican todos detrás del mismo candidato y Mario Abdo quedó atrapado en la paradoja Cartes porque había hecho toda una campaña criticándolo y ahora para las generales no lo podía criticar más. Esto le valió cierto, digamos, le hizo caer la imagen interna en el Partido Colorado porque lo habían apoyado muchos colorados no cartistas. Esto fue bastante un batacazo que no esperaban y esto puede también explicar un poco el resultado de las elecciones de ayer, donde efectivamente se impuso como ganador, pero solo con un 3%, 3,7%, que es muy poco por lo que se esperaba. Enfrente a Mario Abdo teníamos a Efraín Alegre, que es un líder del Partido Liberal, no es un líder indiscutido, es una persona con mucha resistencia dentro del partido, digo, eso fue, si podíamos decir en términos más coloquiales, lo mejor que consiguió el Partido Liberal para negociar con el Frente Guazú. Entre el 2008, que el Partido Liberal y el Frente Guazú llevaron la dupla Lugo-Federico Franco, y el 2018, el Partido Liberal aprendió que el presidente lo tenía que poner él. Por lo tanto, esta vez, en esos 10 años, les significó ese aprendizaje y el Partido Liberal impuso al candidato Efraín Alegre, insisto, era un candidato no colectivamente, digamos, apoyado por las facciones liberales, pero fue votado. Iba con Leo Rubino, que es un empresario de los medios, un, digamos, urbano, más de clase media alta, que representa una parte muy marginal del voto recibido. La figura fuerte que iba por detrás era Fernando Lugo, ¿no? Que no podía ir como presidente luego de la frustrada intenta de modificación de la Constitución de marzo del 2017, pero sí podía ir como candidato a senador, que de hecho fue y de hecho renovó su bancada porque es senador ahora y lo va a seguir siendo. La tercera fuerza del 2018, que si la ven en el gráfico es muy chiquitita, es otro desprendimiento del Partido Colorado, que es el señor Ibáñez, que fundó un partido que se llama el Partido Verde, a pesar de él decir públicamente yo soy colorado, pero bueno, como estaba en contra de Cartes, consideró que una vez que Mario Abdo llevó adelante el abrazo republicano, él tenía que hacer su propia línea. Y digo esto porque si Ibáñez no se hubiera ido, ese 3,3% de votos que se llevó hubiera quedado en el Partido Colorado. Eso también es importante para hacer la sumatoria. La diferencia entonces fue muy poca. En el otro cuadro, el segundo que tienen, vayan al 2018, es un aproximado porque todavía no están los datos finales. Estas son las cantidades de senadores. Pensemos que la Cámara más importante en Paraguay es la de senadores, son 45. Y no hay muchas modificaciones en estas encuestas mentirosas que estuvieron, digamos, siendo publicitadas todo este tiempo. No, las encuestas también, había en torno... Ah, ok. Yo manejé 17 encuestas y solo 2 eran buenas, el resto hablaba de un 20 o un 25% encima. Y las bocas de urna fueron un desastre. Bueno. Mentirosas en ese sentido, disculpa que te interrumpí con todo. No pasa nada. Pero lo que pasa es que el voto cambió en las últimas 2 semanas.
por algunos hechos que deberían sí, totalmente, eso estamos de acuerdo. Que ganaba, ganaba, todas las encuestas lo daban ganador, ninguna lo dio perdedor, pero la diferencia era por cuánto. Y solo 2 encuestas de todas las que leí lo daban entre 5 y 10%, el resto hablaban de más de 25%, era como una diferencia que hasta ahora no había ocurrido desde 1989. Era raro hasta en términos de evolución histórica del voto pensar que podía ganar por tanto. Como verán ahí entonces tenemos partidos nuevos, pero no tenemos una gran diferencia de bancadas. La ANR, o sea, el Partido Colorado pierde 2, el Partido Liberal los mantiene y el Frente de Lugo gana 1. Las encuestas que circulaban hablaban de que el Frente de Lugo ganaba 5. Por eso digo, para el luguismo fue un batacazo encontrarse con los resultados en el Senado y a su vez terrible encontrarse con el resultado en las presidenciales, porque ellos hace más o menos 15 días empezaron con una campaña de voto cruzado, que es lo que nosotros sería cortar boleta. Entonces, cuando hace más o menos 15 días aceptaron que perdían las presidenciales, empezaron a hacer campaña por voten no los senadores. Y al final el resultado fue absolutamente al revés de lo que habían esperado. Entre las cosas que se dijeron más o menos entre ayer y hoy, o los análisis que yo estuve leyendo, rápidos y veloces, siempre hay gente que no sé cómo hace para escribir tan rápido sobre los procesos que sucedieron ayer, los envidio. Una de las cosas es que aumentó drásticamente el voto en blanco y voto en nulo para tratar de explicar las elecciones de ayer. Esto nos lleva a este cuadro que ustedes tienen acá, que creo que es el tercero. La realidad es que no, de hecho desde 2013 que ganó Cartes al 2018, estos votos juntos, yo los sumé para hacerlo más sencillo, disminuyeron en un 0,3%, hubo más nulo y menos blanco, esto sí sucedió, que es bastante importante, esto se debió a una campaña publicitaria que hizo un partido menor diciendo que si no se anulaba el voto, los votos blancos, los presidentes de mesa te los escriben. Entonces había más nulos que blancos, que eso en realidad es al revés, pero no es una cosa como Argentina, como tenemos este recuerdo donde estalla el número y es mucho más alto. Otra de las explicaciones que dieron a por qué ganó por tan poca diferencia el candidato Colorado tiene que ver con que hubo una drástica menor participación. La realidad es que la participación está en la media paraguaya, que es un 62%, 64% si incorporamos en el 2013. Lo que sí cayó es del 2013 al 2018 por 7 puntos. Eso, ahí sí hay una caída drástica, pero si uno analiza la media digamos, de toda la transición y hasta hoy, no es una caída radical. Lo que hay hay un pico muy alto en 1998 y después que es del 80%, ese es el segundo gráfico ahí, y después siempre se mantiene más o menos equilibrado. Por lo tanto, las explicaciones no están ahí. Estas explicaciones, más que el Partido Colorado, salió a proveer la Alianza Ganar, ¿no? En un intento de explicar por qué habían hecho todo mal en los últimos 15 días de su construcción electoral previa a las elecciones. Otra característica de las elecciones de ayer es que fue completamente masculinizada. Todos los gobernadores que ganaron se dirigieron, además de la presidencia, vicepresidencia, senados, diputados, gobernadores de 17 departamentos y 17 juntas departamentales y miembros del Parlasur. Todo eso se eligió ayer, por eso son elecciones generales. Los gobernadores son todos varones y los candidatos presidenciales eran todos varones y los candidatos vicepresidenciales eran todos varones, menos una lista, la lista 50, muy marginal, que propuso una mujer. Digo, habla de un grado de no participación de mujeres en competencias electorales altísimo, mucho más alto que cualquiera de los otros países de la región. De hecho, la única mujer presidenta por un partido con posibilidades de ganar fue Blanca Velar en el 2008, no ganó y no volvieron a ni siquiera mencionar el hecho de poner una mujer en una posición. Blanca Velar, que iba por la ANR, perdió contra Lugo. El perfil de los candidatos, si tratamos de entender, el perfil de los candidatos fueron construidos muy disímiles, Abdo y Alegre, pero no son necesariamente tan disímiles ellos dos. Tampoco son tan disímiles los dos partidos, este es el tema, ¿no? Hay que entender que el Partido Liberal y el Partido Colorado, la literatura está muy dividida sobre sus bases de apoyo y de dónde vienen, hay como un debate de la sociología política tratando de entender si vienen de dos clubes de ideas distintos luego de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, hay un montón de hipótesis al respecto. En general las bases de apoyo son bastante similares, son partidos policlasistas que tienen apoyo tanto rural como urbano, tanto de grupos concentradísimos de poder económico como de campesinos sin tierra, o sea, tienen bases de apoyo muy similar.
Los candidatos, tanto Efraín como Abdo, son dos personas digamos, universitarias, empresarias, va a ser de vida mucho más alta que la media de los paraguayos. Abdo está formado, estudió en Estados Unidos, pero Efraín estudió en Paraguay, pero es abogado, digo, los dos tienen más o menos un perfil profesional claro. Lo que cambiaba, yo me tomé el trabajo detallado de leer las dos propuestas de gobierno, las propuestas eran bastante similares, con algunas diferencias importantes, sobre todo en tema de derechos de las minorías, como derecho de género y mujeres. En esas cosas hay mucha diferencia, digo, en eso sí, la Alianza Ganar por el ala más progresista tenía propuestas más interesantes, no así Alegre, que de hecho siempre decía exactamente todo en contra de lo que su propio programa decía, y Abdo, como el Partido Colorado indica, era linealmente mucho más conservador, ¿no? Efraín también, pero bueno, disimulado en tanto todo el otro apoyo que no era liberal, que él tenía que conquistar, era gente que no piensa como el Partido Liberal, sino estaría incorporada en el Partido Liberal. Otro de las explicaciones que se intentó dar, que va un poco en contra de lo que presentaste, así que casi que arrancamos el debate. Justamente ayer leí un análisis online muy tarde, porque los paraguayólogos nos trasnochamos todos ayer, ¿no? Siguiendo resultados, que hablaba de que se acabó la era de los CEOs, que no hay más CEOs en Paraguay y que hay un retorno a los políticos de verdad. Esto hace un poco referencia a una ola interpretativa que hubo de considerar que Temer, Macri y Cartes eran más o menos lo mismo, ¿no? Yo no considero que Cartes haya sido un CEO y me parece que Cartes no ganó por sus capacidades personales, de hecho es un líder paupérrimo. Ganó porque se asoció al Partido Colorado, si no, no hubiera llegado bajo ningún punto de vista. Le salió mucho dinero asociarse al Partido Colorado, y le salió le dio mucho esfuerzo, tuvo que financiar una parte de su propia campaña, tuvo que mostrarle al partido que él podía ser parte del partido para que lo acepten, porque no era del partido y se afilió antes de las elecciones. Por lo tanto, esta idea de que se van los CEOs de la política, creo que en Paraguay los CEOs no habían llegado, lo que había era un empresario con una diversidad de capital, digo, inversiones en un montón de ramas, tabacalero, empresa de gaseosas, club de fútbol, medios y además financiera, y asociado además acusaciones de narcotráfico en su familia, o sea, tenía una variedad increíble. Me parece que esa persona llegó al Partido Colorado y el Partido Colorado lo acogió como candidato. No creo que él hubiera hecho mucho más. Otra de las tesis que ahí sí estamos de acuerdo es una pérdida de importancia del partido. Esto en general en Paraguay no se da. Bueno, no traje el cuadro ahora, pero yo trabajo también con otra información y ahí indica como... Primero hay que medir la cantidad de gente que se afilia al Partido Colorado y es una locura. Tiene una cantidad de afiliados que sube en torno a los 30.000, porque uno se puede afiliar incluso cuando no puede votar, digo, entonces a veces hay muchos niños, en torno a los 30.000 por año. Ayer el Tribunal Superior de Justicia Electoral llevó adelante una campaña que se llama Educar para Decidir, donde los niños, una muestra de niños, iban a votar, como si fuesen adultos para ir entrenándose. Obviamente su voto no valía. El 67% votó por el Partido Colorado, o sea que hay una presencia en los partidos, incluso en prácticas electorales casi simbólicas, ¿no? Esto también se nota por ahí en la calle, la gente usa el pañuelo colorado, una simbología azul por el Partido Liberal, digo, en Paraguay, a pesar del resto de la región y de las teorías que analizan el resto de la región, los partidos no perdieron, al menos ante mi visión, ningún tipo de centralidad. Otras lecturas hablan, ¿no?, de esta especie de retorno del estronismo, por la cercanía de Mario Abdo con el padre, digamos. De hecho, él sale de votar y siempre tiene como una costumbre de ir a la tumba de su padre y lo siguen todos los medios. Entonces, cada vez que esto sucede, no falta un medio argentino. Ayer fue Página 12 diciendo Paraguay elige por la dictadura o este tipo de cosas. ¿Hoy? No, ayer fue cuando terminó de votar. Sí. Sí, igual nunca sabemos si es porque lo hace para que lo filmen o porque va todos los domingos, porque también es el hijo del padre, digamos, ¿no? Porque siempre queda como esa duda. Ayer me lo preguntó una periodista y le dije, te prometo que si lo entrevisto le pregunto si va todos los domingos después del asado o si justo dio la casualidad. Podría no ir y sería un buen rasgo
Digo, no ir cuando hay 50 cámaras filmándolo. Hay un mensaje político en ese acto privado de ir a visitar la tumba de su padre, que fue colaborador durante 35 años de la dictadura, ¿no? Ahí hay una decisión personal. Sí, el cuatrimonio de oro. Bien, entonces yo no considero que haya ningún tipo de regreso a la dictadura, esto lo dejo absolutamente claro. Sí, me parece que además como la transición paraguaya fue tan particular y los estronistas lograron reinventarse democráticos, porque siguieron, de hecho fueron los estronistas los que iniciaron la transición, entonces no necesariamente que alguien sea estronista lo vuelven dictatorial, ¿no? También hay que desasociar esas dos ideas. De hecho hay un montón de personas que reivindican a Stroessner que no reivindican la dictadura, sino ciertos elementos de Stroessner, que uno puede no simpatizar con ellos, pero existen y no son necesariamente dictatoriales. Otra de las teorías que cae, ¿no? También dentro de los análisis sociopolíticos del Paraguay con las elecciones de ayer, es una que indicaba, que estuvo muy de moda recientemente, que si había menor participación arrasaba el Partido Colorado. Yo no sé, nunca voy a entender por qué surgen así esporádicamente teorías que usan a Paraguay de ejemplo, porque es un país muy complicado para usar de ejemplos y sobre todo si los descontextuás, pero bueno. Esto no sucedió, ¿no? Hubo baja participación o menor que el resto de la anterior elección y sin embargo no hubo una explosión del Partido Colorado, de hecho ganó por 3.7, ¿no? Sacó 46,44% de los votos, mientras el Partido Liberal se llevó 42,74%. Y finalmente, otra de las teorías que también utilizan y que Paraguay en general tiende a desarticular es que cuando aumenta la cantidad de partidos en el Parlamento, los partidos tradicionales pierden importancia. Y ahí nos lleva al último cuadrito que tienen, que van a ver la cantidad de partidos como fue aumentando, pasó de senadores de 3 a, creo que ahora, estamos en duda, pero creo que 8 con la última, y de diputados de 4 a 7, o de 4 a 8 también, perdón, y nunca perdió importancia el Partido Colorado hasta ahora, digamos, por lo menos. Ni siquiera cuando perdió en el 2008 perdió importancia el Partido Colorado, ¿no? Porque de hecho en el 2008 perdió las presidenciales, pero obtuvo una muy buena elección en diputados y en senadores, lo cual fue una pesadilla constante para Fernando Lugo porque rebotaban todas las propuestas legislativas y terminó significando la destitución de Fernando Lugo en el 2012 justamente por esa causa. Yo reitero mi felicitación a Magdalena porque tuviste realmente brillante y con una gran base de conocimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.